con la imagen de nuestras manos, hay una paradoja en la Biblia. La Biblia dice en uno de los salmos: Señor, ¿quién entrará en tu santuario y habitará allí en tu presencia, en tu tabernáculo? Dice, entre otras cosas, el de manos limpias. Un corazón puro, pero con unas manos limpias. Entonces, de nuestras manos la Biblia enseña que ellas representan nuestro actuar, nuestras obras. Y esas obras deben estar limpias delante del Señor. ¿Qué significa? Deben ser obras que glorifiquen al Señor, conductas, comportamiento y carácter que agrade al Señor. Pero la Biblia dice también, por ejemplo, de nuestras manos, que nadie se presentará al Señor con las manos vacías. Eso es una paradoja. El Señor espera que nosotros siempre tengamos algo para ofrecer. Pero la paradoja crece cuando, como este canto, nosotros nos vemos que no tenemos nada como pagar tanta bendición del Señor. No hay nada que presentemos al Señor que se ponga al nivel de su sacrificio y de su entrega. Había un grupo de hermanos en la antigüedad que estaba padeciendo de dos males. El primero es que estaban desanimados. Estaban desanimados a causa de la persecución y a causa de las dificultades que pasamos los cristianos, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Si es cristianismo, va a tener aflicción. Pablo dijo: todos los que quieran vivir en este mundo piadosamente van a padecer. Entonces, hace mucho tiempo, cuando apenas era un adolescente, yo no sé, no puedo decir que como a Pedro fue una revelación tipo Biblia, pero sí creo que fue una palabra de Dios a mi corazón como muchacho, y me dijo: si de todas maneras vas a sufrir, entonces sufre por la causa de Cristo. Yo no tenía mayoría de edad, creo, cuando Dios bajó a mi corazón ese pensamiento: si de todas maneras vas a sufrir, sufre por la causa de Cristo. Estos hermanos de quienes les voy a hablar, y ya les voy a decir quiénes son en la Biblia para que los ubiquemos y reflexionemos, ellos estaban desanimados. Ahora, si yo pregunto aquí, ¿quién se ha sentido desanimado en el correr de la vida cristiana? ¿Quién ha padecido un desánimo, un desaliento, una frustración en la vida cristiana? Todos los hermanos estaban desanimados a causa del furor de la prueba. Porque es que la prueba a veces se pone ruda, el combate se pone rudo y viene el desánimo a nuestra vida. Pero había otro mal que estaba pasando entre los hermanos. Y era como que se estaban desencantando de Cristo. Y esto es una contradicción. Un obispo protestante hace muchos años dijo: cuídense de un cristianismo sin cruz, de un cristianismo sin Cristo. Se estaban desencantando de Cristo y estaban queriendo volver a las costumbres judías, a los ritos judíos. Llama la atención, hermanos, que en este tiempo también hay como que un cosquilleo, un encantamiento por este asunto, y entonces la gente está interesado, por ejemplo, entre otras cosas, averiguar si tiene antecedentes judíos. Algunos se cambian el nombre y, por ejemplo, ya se llamarían entonces Ben David Richard. Ya no se llama Richard José Serrano Pérez, sino hay que ponerle algún Ben, que en hebreo significa hijo. Y entonces usted los ve que estos hermanos cristianos, fascinados por esto, se dejan crecer su barba, comienzan a utilizar una kipá y comienzan a cambiar los ritos porque se sienten fascinados por el tema de los ritos, de las costumbres, de las leyes y de una indumentaria judía, con todo el respeto que se merecen mis hermanos, porque hay una diferencia. Hay judíos que están abrazando a Cristo como el Mesías, que están creyendo en Jesús más y más, y eso sorprende gratamente. Hay muchas personas que están por varias maneras, hasta milagrosas, llegando a los pies del Mesías Jesús.
Me estoy refiriendo a los hermanos a los que se le escribe la carta a los hebreos, que no se sabe si es una carta o un sermón o mezcla las dos cosas. Pero del capítulo 1 hasta el capítulo 12, entonces quien escribe, sea Pablo, quien sea, por inspiración del Espíritu Santo, se encarga de enseñarle dos cosas. Y yo espero que usted no las olvide, no son esas de las que quiero hablar, pero Hebreos tiene el propósito de enseñar dos cosas. Por eso es que al venir a la iglesia y escuchar la palabra y al participar de la escuela dominical con los niños, con los jóvenes y con los adultos, a participar de nuestros encuentros de discipulado, que hemos suspendido por un tiempo, pero vamos a retomar pronto, nosotros aprendemos tantas cosas. Y una cosa que usted puede aprender hoy de Hebreos es que se escribió a hermanos desanimados por la persecución y a hermanos fascinados con regresar al judaísmo, y se les dicen dos cosas. Primero, que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, al templo, a Melquisedec, a todos los ritos judíos. Cristo es superior. Cristo está por encima de todo. Si alguna vez usted quiere enseñarle a alguien la superioridad de Cristo, llévelo a Hebreos, llévelo a Colosenses. Porque Pablo en Colosenses y el autor de Hebreos quiere enseñar que Cristo es superior, pero hay otra S, no se le olvide, es suficiente. Ya no necesitamos más sacrificio. Hermanos amados, por la superioridad de Cristo y por la eficiencia de su obra expiatoria en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él es suficiente. Ya nosotros no necesitamos andar buscando por ahí animalitos para sacrificarlos. No tenemos que convertir cada culto en un sacrificio nuevo, como algunos en su teología dejan entrever, que hay que estar crucificando a Cristo constantemente. No, Él murió una sola vez y para siempre. Él es el mismo, dice este libro o esta carta, dice Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Ahora, esta realidad de las dos S, que es la realidad de la superioridad y que es la realidad de la suficiencia, tienen que tener una consecuencia. Y la consecuencia es que en vez de querer, como querían los hermanos, volver a estar ofreciendo sacrificios de animales, volver a estar cumpliendo fiestas, volver a los ritos y a las ceremonias judías, el Señor nos pide ahora otros sacrificios. Y yo le voy a llamar a este sermón los sacrificios que se requieren a los cristianos, porque la Biblia eliminó los sacrificios para los cristianos completamente, sí y no. Sí eliminó cuáles sacrificios, ya lo he dicho, de los animales, pero ahora el Señor espera que nosotros presentemos otros sacrificios. ¿Cuáles son esos otros sacrificios? Sacrificios de labios que confiesen su nombre, sacrificios de alabanza y sacrificios de una vida consagrada al Señor. Ah, pastor, ya comprendo. Por eso es que está el capítulo 13 en Hebreos. Sí, por eso es que está el capítulo 13. El capítulo 13 en Hebreos es la parte que a nosotros nos toca ahora vivir como cristianos, gracias a que Cristo es superior y suficiente. Y ahí comenzamos a leer. Nos ubicamos en el capítulo 13 de Hebreos. Para leer los versículos del 1 al 16. Hermanos, usted y yo somos llamados a sacrificar, ya no animales, ni cumplimientos de ritos. Y en esto me gusta recordar lo que dice Pablo en Romanos 12. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no animales muertos, sino nuestros cuerpos. Ahora el sacrificio que Dios espera que presentemos ante su presencia, ¿cuál es? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto espiritual, racional, inteligente, consciente, varias versiones. Lo que quiere decir es algo que yo ofrezco y sé por qué lo ofrezco, a quién lo ofrezco y cómo lo ofrezco. Pablo dice que tenemos que presentarnos ahora nosotros. Hermanos, parece que antes valía con un animal
con una ofrenda, pero yo le quiero decir una cosa, siempre Dios miró ¿qué? El corazón, siempre. ¿Usted no me cree? ¿Por qué razón rechazan la ofrenda de Caín? Hemos argumentado que el tipo de ofrenda apuntaba o no al sacrificio y puede ser. Puede ser. La de su hermano Abel podría ser un tipo del cordero. Pero la Biblia dice que fue mejor una que otra. Y la Biblia enseña en otros pasajes, tanto en Génesis como en otros lugares, que la actitud del corazón desnudó la ofrenda de estos dos. Entonces, ya teniendo claro que la superioridad y la suficiencia del sacrificio de Cristo me invita a mí a ofrecer sacrificio, vamos a revisar algunos sacrificios aquí en Hebreo. Primer versículo. Y está el primer sacrificio de los cristianos. Dice el versículo 1, sigamos o sigan amándose unos a otros fraternalmente. El amor entre los hermanos es un sacrificio que Dios nos pide. ¿Sí o no? Ahora miren, hermano, algo que yo no sabía y lo constaté en estos días leyendo y estudiando este pasaje. Y esta versión, miren cómo esta versión lo comunica, la NBI lo comunica. Otras versiones no comunican el peso de ese versículo porque parece que los hermanos estaban dejando de amarse, estaban enfriando el amor, estaban debilitándose entre el amor entre los cristianos. Y la fuerza del versículo es: el amor entre los hermanos tiene que ser firme y constante. No puede ser como las luces de algunos arbolitos de Navidad. No puede ser intermitente, tiene que ser un amor constante, un amor firme, un amor permanente. Por eso es que en el capítulo 10 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En vez de dejar de congregarnos, que dejar de congregarnos es dejar de la alabanza pública, la adoración pública, pero también es dejar la comunión con los hermanos. En vez de eso, tenemos que estimularnos ¿a qué? Dice Hebreo, al amor y a las buenas obras. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo del amor entre los hermanos? En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Para mí la clave de todo el libro es Cristo. La clave de todo el libro es Cristo. Cristo es la clave de todo el libro, en sus dos partes generales, Antiguo y Nuevo Testamento. Y Cristo como clave, Él enseña directamente que la marca de los seguidores de Él es el amor entre los hermanos. Luego uno de sus apóstoles, que es Juan, dijo: nadie puede decir que ama a Dios y aborrece ¿a quién? A su hermano que ve. Nuestros hermanos, mi hermana Keila, mi hermana Norenma, mi hermano Jorge, somos hermanos. Y un sacrificio que Dios espera que estemos presentando siempre es un amor entre los hermanos. Hermano, y entonces uno se pregunta, porque no solo son los hermanos de la iglesia, son los hermanos de la casa. ¿Cómo puede haber en nuestro corazón odio? Podemos tener diferencia y todas las demás cosas, pero odio no puede haber en el corazón de un cristiano. No puede haber odio, ni raíces de amargura. Cultivar entonces como respuesta al sacrificio de Cristo un sacrificio de amor, un sacrificio de amor. Hay otro sacrificio más. Vamos a leer por favor en el versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? No se olviden de practicar la hospitalidad. A partir de acá, hermano, quiero que estén pendientes a las veces que se repiten, no olvidar algo. No se olviden. Dígame cuando uno va saliendo y tiene 300 cosas en la mano en diferentes bolsas. Y entonces uno está pendiente y uno dice, no te olvides. Y entonces uno le dice al otro, Madeleine, no te olvides. Y Richard le dice a los muchachos, mire, por favor, recuerden que para el domingo tal cosa. Y uno pone las cosas en la manilla de la puerta.
Bueno, a lo mejor ustedes no hacen eso, pero algunos hacemos eso. Las ponemos guindadas en las manillas de las puertas, las ponemos al lado de la mesa, le ponemos periquito y cosas que dice para que no se nos olviden. Dios le pone marca a ciertas cosas. Y aquí le está poniendo una marca. Dice, no se olviden de practicar, ¿qué? La hospitalidad. Ser hospitalarios. ¿De dónde cree usted que viene la palabra hospital? Que es un lugar donde se recibe a alguien que tiene necesidad de ¿qué? De cuidados, de salud, de reposición de fuerza. ¿De dónde viene la palabra también hospedaje? Es un lugar donde podemos guarecernos, descansar, pasar la noche, pasar un mal rato. Ahora, no solo es abrir la casa y si es necesario hay que hacerlo. Concretamente se refiere a eso. ¿Y qué importancia había? Recuerden conmigo, por favor, para un hebreo en la hospitalidad. ¿Era importante para un hebreo la hospitalidad? ¿Recuerdan algún versículo en el Antiguo Testamento donde fue importante hospedar? ¿Sí lo recuerdan? Claro. Abraham. ¿Quién más? Lot. ¿Quién más? Y otros tantos. Donde la hospitalidad. ¿Quién más? Por ejemplo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde era importante abrir la casa. Pero yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Para que se abra la casa y para que se abran y se dispongan las cosas para el bien de quien lo necesita, ¿qué se tiene que hacer primero? Abrir el corazón. Abrir el corazón. Y aquí entonces, aunque la hospitalidad está de frente, detrás lo que está diciendo es, tengan un corazón hospitalario. Tengan un corazón que se convierte en un hospital para las personas. ¿Se necesitan hospitales hoy? Imagínese usted. Imagínese usted. Nunca antes como ahora en Venezuela, nosotros necesitábamos un corazón hospitalario con la gente para asistir en sus necesidades. Aquí está el sacrificio de un corazón hospitalario, que es un corazón compasivo, dispuesto a curar. El sacrificio de un corazón, una casa y unos bienes dispuestos a curar, a ayudar y a bendecir a quien lo necesita. Gracias a la superioridad y suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nos agarró. ¿Y qué hizo por nosotros? Tengamos la imagen de un hospital y de sanar. ¿Qué hizo por nosotros? Vendó nuestras heridas, curó nuestras llagas. Sanó nuestras dolencias, sanó nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra comunión con Él, nos restauró. Eso fue lo que hizo el Señor. Y nosotros somos llamados, imitándole a Él, a ser personas hospitalarias. Vamos a ver otro sacrificio que tiene que ver con la identificación, con la empatía, con solidarizarnos. Versículo 3, ahí lo dice. En el versículo 3, acuérdense, ahí está. Entonces pudiéramos llamarle, no sé cómo se llaman, esas cositas que le pusieron pega y que son como unos papelitos. Eso tiene algún nombre, ayer yo escuché un nombre. Ok, así está, por ahí lo mencionaron, ¿eh? Y se pega, ¿y qué colores le ponen? Le ponen unos colores. Entonces, este sermón se pudiera llamar así, ¿cómo? De Dios, para los cristianos. Porque le dice, acuérdense de los presos. Ahí está, Julia tiene ahí, ¿ve? Y uno los pone en la Biblia para que no se le olvide el versículo. ¿O dónde suelen pegarse especialmente? En la nevera, o en las repisas, en los espejos, en los baños, para recordarnos versículos y tareas. Aquí está un recordatorio de Dios. Y miren, una manera de acordarse no es nada más, sí, yo sé. Yo sé, por ejemplo, que allí en la comisaría de San Antonio, aquí hay unos privados de libertad y hay unas cárceles aquí de mujeres que son de conocimiento nacional, del INOF, o no, de la mujer, no me acuerdo cómo es el nombre, pero algo así. Sí, el INOF. Y entonces allí están personas y dice, ustedes tienen que acordarse, pero ¿cómo es ese acordarse? Después de la coma dice cómo tiene que ser ese acordarse, como si ustedes fueran compañeros de cárcel. Y ahí hay que identificarse. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio?
¿Cómo se siente una persona con poca luz, con muy poca ventilación, en un lugar atestado de personas que supera la capacidad? Olores y privaciones. Privaciones de comodidad, privaciones de quietud, privaciones de salubridad, privaciones de salud, privaciones de comida, privaciones de una cantidad de cosas. Allí, ¿cómo se siente estar allí? El que escribe esto no está hablando en este momento acerca de las causas por las cuales están allí. A lo mejor, como dice mi esposa cuando oramos, así ella dice, algunos estarán allí por justa causa. De pronto otros estarán allí de una manera injusta, como suele pasar en nuestros sistemas viciados y que no funcionan. Y están allí injustamente. Y ya pasaron, no sé, la ley dice que una persona no puede pasar más de 48, 72, no recuerdo las horas, pero no puede pasar más de un tiempo allí, porque eso son cosas preventivas. Y esas personas no tienen 48 ni 72 horas, sino que tienen allí semanas y meses, años privados de libertad, y no han recibido un debido proceso, ni su causa ha sido llevada, y están allí, y nadie responde, y están allí pues, sin más. ¿Cómo se sentirán esas personas? Entonces es un llamado a la iglesia y a los cristianos a sentir en su corazón lo que están sintiendo otros. Decía un pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer que solamente somos iglesia si somos iglesia para los demás, en el nombre de Cristo. No podemos ser iglesia para nosotros mismos. Eso no existe, porque una luz no es para alumbrarse a ella misma. Y ahí está, hermano, un recuerdo. Y también de quiénes, díganme ustedes esa palabra. En estos días vimos nosotros la visita de la alta comisionada Michelle Bachelet, expresidenta 2 veces de su país, de Chile, que vino aquí en medio de nuestra complejidad de unos y de otros y de tantas cosas, a hacer una observación y a conversar para hablar de los maltratados. Para hablar de los maltratados, imagínense cuántos maltratados, cuántas personas mal, porque ¿qué es un maltrato? Es un trato inadecuado que se le dé a los niños, que se le dé a un adulto mayor, que se le dé a un privado de libertad, que se le dé a un trabajador, que se le dé a quien sea. Y dice que tenemos que acordarnos de los maltratados. Dígame si tenemos entonces motivos para orar, motivos para pensar, si hay tantos maltratados como si fuéramos nosotros los que sufren con ellos. Hermano, es que a veces vemos la cosa tan a la ligera. No, esos son problemas políticos y estos son culpables y los otros. No, el Señor no nos dice que tomemos partido. El Señor no nos dice que tomemos partido. Lo más importante para el Señor es que nosotros nos identifiquemos ¿con quién? Con el que sufre, con el maltratado, con el que está sufriendo. Ese es el llamamiento primordial de un cristiano. Yo no puedo posponer ese acordarme por posturas. No puedo, no debo, no es el sacrificio que Dios me pide. Y nosotros seguimos leyendo algunos versículos más. Vamos a ver el versículo 4, ¿cómo dice, hermano? Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio. La vida matrimonial tiene que ser un sacrificio a Dios. ¿Usted sabe? ¿Usted sabía que su matrimonio puede y debe verse como un altar que adora y que glorifique al Señor? ¿Usted lo sabía? Sí. Y ahí está. Por supuesto, el preludio a esto son las relaciones de noviazgo, los propósitos de matrimonio, pero quienes tenemos vida aquí de matrimonio, escuchen esto, amados hermanos, tenemos un compromiso en la vida matrimonial. Es el compromiso de la castidad. Es el compromiso también, aunque no lo dice el versículo, aprovecho de decirlo. El versículo habla de castidad, pero es el compromiso de la intimidad, de la exclusividad, de un hombre para una mujer, de una mujer para un hombre. Ese es el compromiso de la fidelidad, es el compromiso del respeto, de la consideración, de la ternura, es el compromiso del servicio, es el compromiso del amor entre nosotros. A veces se pone complicado el camino, ¿saben?
Y no le quiero decir complicado. A veces se pone difícil de llevar. Y algunos de nuestros amigos y de nuestros hermanos lamentablemente no han podido seguir con ese camino. Porque no depende de una de las partes. Depende de Dios y depende de las dos partes. Y a veces no funciona así. Y con tristeza, con mucho dolor en el corazón, tenemos que nosotros llegar a un punto de ver que algunos dicen, mira, no se puede seguir más, no pudieron seguir más. Y orar al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que orar a Dios por los matrimonios, ¿sí o no, hermano? Tenemos que orar por los matrimonios. Tenemos que orar por los matrimonios. Porque cuánto duele comprobar en el camino que no se puede seguir caminando juntos. Cuánto duele. Y tenemos que pedirle al Señor. Entonces, es un llamado para quienes tenemos vida de matrimonio, pero también es un llamado para los que no tienen matrimonio. ¿En qué sentido? Que los que no tienen matrimonio todavía tienen que orar por los matrimonios, pero tienen que tenerlo en alta estima. Este mundo no tiene en alta estima el matrimonio, no lo tiene. No lo tiene. Eso no importa, eso es cualquier cosa. Le llaman rejunte, le llamen lo que sea, pero no tienen en alta estima esa institución divina. Esa institución de Dios, esta institución de Dios para la humanidad. Y aunque está hablando de castidad, también nos está llamando a estimarlo, a respetarlo, a valorar el lugar que Dios le dio al matrimonio. Una pregunta. ¿Cuál fue el propósito que Dios tenía cuando diseñó el matrimonio? Y ya hemos visto las características. Tiene que ser una característica de exclusividad, de intimidad, de castidad, de reciprocidad y todo lo demás. Pero lo voy a recordar, no lo iba a decir, pero lo voy a recordar. Porque hoy lo vamos a recordar en una asesoría prematrimonial. El primer propósito del matrimonio es el compañerismo. Ese es el primer propósito del matrimonio. No es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Les voy a hacer ayuda idónea, les voy a hacer compañero, voy a hacer un equipo. El primer propósito del matrimonio es el compañerismo. Entonces, ¿qué tanto somos compañeros? O cada quien, no voy a decir anda porque eso suena suavecito, coge para su lado. Y para que cada quien coja para su lado no es necesario que se vayan físicamente, sino que es que los corazones están divididos, las mentes están divididas, porque no están juntos ahí delante del Señor. Entonces hay que buscar ser compañero. Hay que ser compañero primero, ¿dónde? En el corazón. Y después hay que ser compañeros en el camino. Me gustan esas dos C. Compañeros de corazón y compañeros de camino. Y hay que esforzarse, porque la tendencia de uno, ¿cuál es, hermano? La tendencia es que cada uno quiere agarrar para su lado. Y eso es hasta con Dios. Dice Isaías que todos nosotros nos descarriamos, cada quien tomó su camino. Imagínense, si lo hacemos con Dios, no lo vamos a hacer con otra persona. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a ser compañeros. ¿Desea usted andar con su esposa? ¿Le gusta a usted andar con su esposo? Desear ser compañero. A nosotros nos gusta tomarnos de la mano, pero ok, no solamente eso, es otras cosas también. Ser compañero. Segundo propósito. ¿Cuál es el segundo propósito? Por supuesto, la procreación de ese matrimonio en alta estima, que es la manera que Dios pensó para prolongar la especie humana. Porque si no hay matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿qué pasa con la humanidad? Ah, no, es que están diciendo, eso va a cambiar. ¿Sabe lo que han dicho? Porque algún día nosotros vamos a generar vida. Y no importa si es hombre y mujer, no, eso va a cambiar porque vamos a buscar otros mecanismos de hacer vida. Esa es la esperanza que tienen algunos. Pero un propósito es precisamente a quienes Dios les concede ese privilegio, esa responsabilidad, es procrear. Número 3, es el propósito de la edificación mutua. Nos edificamos mutuamente, nos edificamos mutuamente. ¿Qué significa eso? Nos centramos en el bien del otro, no en la falla, en afirmarnos, en edificarnos. Y ahí está la complementariedad también como un propósito que tiene que ver precisamente no solo con la edificación, es decir, que la otra persona alcance lo más que pueda
Y que alcance la madurez, el desarrollo. Yo quiero que Madeleine o yo quiero que Richard alcance la madurez y el desarrollo. Lo mejor, que al final pueda decir, oye, fue un privilegio acompañarnos. Fue bueno acompañarnos. Fue difícil, pasamos momentos rudos, lloramos, tuvimos grandes combates, fue complicado, pero hice lo más que pude para edificarle. Y el otro también dice, hice lo más que pude para edificarle, para que alcanzara su máximo en su relación con Dios, en sus talentos, en sus dones espirituales, en su ministerio, en sus estudios. Hice lo más que para edificarle, para inspirarle, pero también para complementarle, porque ahí nos necesitamos. No nos necesitamos, Malpica. Sí nos necesitamos, nos complementamos. Yo tengo cosas que ayudan a Madeleine y Madeleine tiene cosas que me ayudan, y ahí estamos juntos y cada quien está cumpliendo su papel, porque por cierto, Dios le dio a la esposa y al esposo, ¿les dio qué? Características, funciones, papeles y aportes que hacer al matrimonio y a la sociedad. ¿Y cuál es el último propósito que queremos compartir entonces? Aquí para este matrimonio que es de alta estima, que hay que estimarlo tanto, ¿cuál es? La propagación de la fe. El servicio al Señor, la mayordomía de este mundo, llevar el evangelio, participar de la obra del Señor, tener matrimonios y familias que le sirven al Señor. Eso es un propósito. Usted tiene que incluirlo. Usted tiene que incluirlo. Entonces, ahí está, es un sacrificio que tenemos que presentar al Señor, y voy a terminar entonces leyendo el versículo 5. Otro sacrificio más, hermano. Miren, manténganse libres ¿de qué? Del amor al dinero. La versión que tengo acá, que es la RB60, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Son los sacrificios de nuestras costumbres, de nuestras prácticas, de nuestros hábitos. Y aquí, hermanos, debajo de cada cosa que he dicho, hay algo superior. Porque ¿de qué dependen las costumbres? ¿De qué dependen las costumbres? Bueno, entonces alguien dijo, siembra un pensamiento y vas a cosechar una conducta, un comportamiento. Siembra, o decir, repite esa conducta y vas a cosechar ¿qué? Un hábito. Y repite ese hábito en tu vida y en tu familia, siémbralo, repítelo constantemente, ¿y qué vas a cosechar? Una vida. ¿Qué hay detrás de una costumbre? Un valor. Y ahí está, detrás de la costumbre están los valores. ¿Cuáles son los valores de nuestra familia? Porque es un sacrificio a Dios la manera en que vivimos, las costumbres que tenemos. Hermanos, y quiero decirles algo. Cuando nosotros estamos confrontando la lucha de la escasez, por ejemplo, por estos lados del mundo, hay en otros lugares las personas que tienen una confrontación con el consumismo. Y las costumbres son solamente de consumir, de tener cosas, de comprar cosas. Y el cristianismo en el mundo y la sociedad en el mundo está lidiando, le voy a decir, con varias costumbres. Una costumbre es el individualismo, es la vida egoísta. A mí no me importa lo que le pasa a los demás. Yo pongo mi multilock, yo me aseguro, yo pongo todas mis alarmas, yo tomo todas mis medidas porque necesito protegerme de un mundo que es inseguro. Allá cada quien que se la averigüe. En nombre de la inseguridad, que sí es verdad, y en nombre del amor, que cada día por multiplicarse la maldad, dice la Escritura, el amor se está ¿qué? Y la caridad apagando, enfriando. Entonces cada quien se está haciendo más individualista. Y ustedes saben en qué se han convertido las dádivas. Las dádivas se han convertido en cerca. Yo te doy, pero para que estés a raya. Mantente allá. No quiero que estés cerca de mí. Agarra eso y vete. Y muchas dádivas a veces sencillamente es que no queremos a cierta persona cerca de nosotros. Analícelo. Entonces no que estamos ayudando y mandamos otra cosa, pero en un campamento de refugiados. Manténganlos allí. Yo te mando el agua y te mando los zapatos y te mando las cosas, pero te las mando para allá. Porque tenemos unas costumbres de individualización. Otra costumbre tiene que ver también con el consumismo. Pensar que la vida solamente es consumir y consumir y consumir. Leí en estos días algo que fue para mí, claro, yo lo había escuchado y leído, pero lo vi en un escrito junto. ¿Saben las cosas que nos están haciendo daño? Que hay como una trinidad maligna allí, que tiene que ver, una de las cosas tiene que ver precisamente, hermanos, con la comida. Y se ha comprobado
que esta cosa tan dantesca y tan fea que se le llama cáncer, que tiene su nombre técnico, en mucho tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Estamos consumiendo y los dos grandes enemigos, parece mentira, porque es que la vida sin ellos como que no sabe a nada, es el azúcar y la sal. Pero precisamente el abuso del azúcar y la sal, porque cuando usted se toma una de esas que son fritas y que vienen unos potecitos livianos y usted se las toma, usted se está tomando no sé cuántas cucharillas de azúcar y tenemos unas costumbres de consumo que nos han causado mucho daño. Si no fuera por esos hábitos de consumo, de alimentación, esos hábitos de descuido en la dieta, la falta de ejercicio, la falta de descanso, nosotros tendríamos otra vida. Entonces a veces pensamos, no, las costumbres nada más tienen que ver con la avaricia, el amor al dinero, no. Pero también hay otras costumbres que nos están haciendo daño. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esas costumbres. Hermano, ¿cuándo vamos a tomar conciencia? Es más, yo pregunto, ¿cómo podríamos nosotros, hermano, desde la escuela dominical con los niños, con los jóvenes mismos, con todos los hermanos, ayudarnos a qué? A desarrollar mejores hábitos y mejores costumbres, mejores hábitos de consumo, mejores costumbres en la vida? Aunque el versículo estrictamente está hablando de la avaricia, nosotros podemos revisar también otros hábitos. ¿Y cuál es el centro positivo del versículo? El aspecto negativo del versículo, ¿cuál es? La avaricia. ¿Cuál es el aspecto positivo del versículo? El contentamiento. Dice, contentos con lo que tenéis ahora. Ah, no, pero eso es conformismo. ¿Cómo tú vas a estar contento con eso? Nosotros no podemos contentarnos con lo que tenemos. Nosotros no podemos contentarnos con lo que está pasando. Nosotros no podemos contentarnos. ¿Dónde está nuestro contentamiento? ¿Nuestro contentamiento está en quién? En Dios. Y para que usted no piense que yo lo estoy inventando, el mismo versículo 5 lo dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece eso maravilloso. No te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. El Señor está con nosotros. O somos cristianos o no somos. Aca y Laibón. El Señor está con nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No seamos cobardes, seamos valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oh, hermano, esta es probablemente, si yo algún día escribiera un librito de lo que yo considero han sido los principios de mi vida, y es más, deberían ser los principios fundamentales en la vida de todo cristiano, yo escribiría eso: tener conciencia de que no estamos solos y de que el Señor nunca nos abandona, nunca nos deja, nunca nos desampara. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque Él es un Padre amoroso, Él es un Padre fiel y Él cumple sus promesas. Él no nos va a engañar. Él no nos va a meter un engaño. Como en estos días leí a un amigo que estaba hablando de que sentía pena porque no podía comprar unos zapatos a su hijo para que practicaran deporte y hasta le mintió y dijo así. Yo decía, uy, ¿cómo le vamos a mentir hacia los niños? No, claro, no puede, no sé, pero deliberadamente nosotros no podemos andarle mintiendo a los niños ni a las personas. O sea, y Dios no nos miente a nosotros con su palabra. O nos miente Dios, que nos va a decir una cosa y después va a salir con otra. No, usted puede confiar con ojos cerrados. ¿Andamos por qué? Por fe y no por vista. Usted puede andar confiado con los ojos cerrados por fe. Señor, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, como dice el hermano Juan Luis Guerra. Tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo y yo tengo confianza en ti. Vamos a cerrar los ojos o vamos a inclinar el rostro o manténgase como usted quiera. Yo quisiera invitarle un tiempo de silencio. Y voy a hacer 3 recordatorios acá. ¿Qué le estaba pasando a estos hermanos? Estaban desanimados y parece que desencantados con ser cristianos.
y querían volver a estar ofreciendo sacrificios de animales. Y el Señor les enseñó 2 S acerca de Cristo. ¿Cuáles son? Él es superior y Él es suficiente. Y aunque ya no necesitamos regresar a esos sacrificios, el Señor sí nos pide otros sacrificios cristianos. Sacrificios de labios que confiesan su nombre, lo dice el mismo Hebreos. Sacrificios de alabanza, como hicimos ahí cantando. Yo le voy a pedir, mientras nosotros oramos, al hermano José, que con su guitarra él nos entone esa alabanza que entonó en la ofrenda. ¿Y por qué quiero pedirle al hermano José que entone esa alabanza? Porque hoy la ofrenda no somos nosotros mismos. Hemos presentado algo de nosotros, que es la finanza. Y lo que se puede, porque está complicado el efectivo y demás, pero hay hermanos que traen su ofrenda, su cheque, o la transfieren en obediencia al Señor, sus diezmos y su ofrenda. Han sido fieles. Por cierto, aprovecho dar ese testimonio que me dicen los hermanos. No, pastor, los hermanos fielmente están transfiriendo, están cumpliendo con esa manera de adorar al Señor. Y aquí traemos de lo que podemos en efectivo, pero también se transfiere a las cuentas de la iglesia lo que Dios nos pone en el corazón de ofrenda, de diezmo, de primicia o lo que sea. Pero yo aquí estoy haciendo otro llamamiento, es que nosotros vengamos, Señor, yo te quiero entregar mi vida. Mírese así y diga, Señor, yo vengo a ti. Vamos a escuchar esta alabanza y luego vamos a orar a Dios en respuesta. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies, me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te adoraré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Esa última parte es sencilla y muy sensitiva. Dice, mire, yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Póngase de pie y vamos a entonarla toda esa parte nomás, unas 2 o 3 veces. Con nuestro hermano dice, yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de tu amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Señor, tú sabes cómo cada uno de nosotros ha cantado esta canción. ¿Qué podemos darte, Señor? Aquí está nuestra vida, porque por cierto fue lo que tú hiciste, diste tu vida por nosotros.
Ahora permite que nuestro hablar, que nuestro tratar, que nuestro amar, que nuestro servir sean sacrificios de honra a tu nombre y de bendición a otros. Cuando algunos de nuestros hermanos y hermanas salen, pedimos tu bendición. Al tiempo, Señor, que recordamos que como iglesia cumplimos 36 años y queremos hacer altos en nuestras rutinas de trabajo, de estudio y lo que sea, porque para nosotros es importante nuestra iglesia, nuestra comunidad. Queremos celebrar, queremos decirte, Señor, gracias por esta iglesia, porque, Señor, ¿cuánto nos has bendecido tú acá? Tú nos mostraste que era acá que teníamos que estar para dar y recibir, y aquí nos has bendecido. Aquí tú has secado nuestras lágrimas, aquí tú nos has dado alegría, aquí tú has edificado nuestras vidas, aquí tú nos has permitido servir, aquí tú nos has permitido dar y recibir compañía de hermanos. Te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por esta iglesia que es parte de tu pueblo universal. Gracias por nuestra iglesia, Señor, y oramos para que tú la mantengas, Señor, fiel al Evangelio, en amor a los hermanos, en amor al necesitado, anunciando el Evangelio, viviendo el Evangelio, Señor, y sirviendo al mundo que tanto necesita a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener una iglesia. Algunas personas buscan espacios, y eso está bien, para expresar algún servicio comunitario. Pero, Padre, aquí tú nos permites un lugar para adorar, para aprender, para predicar y para servir. Qué bendición ser parte de tu iglesia, Señor. Oro y oramos en el nombre de Jesús, en quien damos gracias. Amén.